Bueno, estamos dando comienzo al último panel de nuestro coloquio en la tarde de hoy. Después de almuerzo es un poquito complicado, pero yo sé que hay fuerzas para este último coloquio, que además por la temática que vamos a coordinar, ha sido algo que ha estado en todo momento del coloquio, que ha sido muy recurrente, ¿ya?, que es el protagonismo de las organizaciones comunitarias y territoriales en los cuidados sociales. Esto desde que comenzamos ha sido así como un bombillito ahí encendido, como una alerta. Entonces este sería como quizás el anclaje de todas las cosas que hemos estado discutiendo con aproximaciones. Bueno, en este diálogo tenemos la posibilidad de contar y el privilegio con unas compañeras de este panel, que para mí es un lujo estar aquí acompañándola, y estará con nosotros Mariela Castro del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, ya está llegando en unos minutos. Está Paola Mascheroni de Trabajo Agrario, Desigualdades y Ruralidades del Uruguay, ya la vimos en la sesión anterior. Está aquí a mi izquierda mi coterránea Rosa Campoalegre, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. También está por aquí Ana Carolina Vergara del Solar, de los Estudios Críticos de Mater Paternidades de Chile. Y tenemos también a Luciana María Santillán, del Grupo de Trabajo Género, Desigualdades y Derechos en Tensión de la Argentina. Como vemos, tenemos un panel diverso y que consideramos que nos puedan dar luces y aportar a este contexto y a los temas vinculados a las organizaciones comunitarias y su papel en el cuidado. En el programa nosotros teníamos unas preguntas que decidimos agruparlas en bloques, en 2 bloques de trabajo. El bloque 1 quedaría con las siguientes preguntas: ¿cuál es el rol de las organizaciones comunitarias y territoriales en la provisión de cuidados en cada uno de nuestros países? ¿Cuál es además el perfil de esas organizaciones y de las personas que brindan cuidados en los territorios? ¿Y qué lugar tienen estas organizaciones en la actual discusión sobre los sistemas de cuidado? Si son convocadas o no son convocadas a participar. Es decir, este es un bloque que tiene que ver más que todo con el deber ser, ¿no? Y qué es lo que se hace o no se hace. Es como una mirada al interior de este proceso. Y el segundo bloque ya es un bloque más de proyección, es decir, cuáles son los desafíos que nos permitirían poder sacar, que incorporar el cuidado comunitario a los futuros sistemas nacionales de cuidado. Este desafío ha estado presente, como sabemos, en todo momento. Entonces, vamos a empezar de la manera en que fueron mencionadas las personas. Mariela entonces sería la que cerraría, y cada una de las ponentes tiene hasta 5 minutos, porque queremos aprovechar más que todo para las preguntas, las reflexiones, los comentarios y sobre este panel. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, le doy la palabra a Paola. Adelante. Sí. Miren, aquí está Pepito Grillo, la conciencia. Recuerden que aquí está el mural colaborativo para que sigamos aportando todas las cosas que podamos a nuestro mural colaborativo. Así que está presente ahí todo el tiempo. Ya, aquí Pepita Grillo me estaba soplando. Gracias. Bueno, gracias Martuli y hola de nuevo a todos y todas. Es un gusto estar también en este panel compartiendo con mis colegas. Y bueno, voy a hablar desde el caso uruguayo, que es un poco la invitación que teníamos, a hablar desde nuestros países. En Uruguay el papel de las organizaciones sociocomunitarias en los cuidados ha sido escasamente estudiado. Eso no quiere decir que no hayan estado participando activamente en la provisión de cuidados en nuestro país en particular.
hay varias actividades o varias organizaciones que están trabajando y principalmente buscan atender esas demandas que están insatisfechas en los territorios porque o no llegan las políticas o no hay políticas para esas poblaciones específicas o ante situaciones de crisis o emergencia han tenido que dar respuestas a la población en cuanto a los cuidados. En general abarcan una amplia heterogeneidad de actividades. Un poco como contaba Valentina al principio, hay varias organizaciones participando, desde organizaciones políticas, sociales, sindicales, inclusive instituciones religiosas que tienen distinto nivel de articulación con el Estado para dar respuesta a estas necesidades de cuidado. En particular, me voy a referir a unas experiencias que existen en Uruguay que dan cuenta de este diverso nivel de articulación o de respuesta a las necesidades. Las políticas, bueno, los cuidados sociocomunitarios en Uruguay han estado orientados principalmente a lo que son las infancias y las personas mayores. Hay varias redes que están trabajando desde hace mucho tiempo para dar respuesta a estas necesidades. En el caso de niños, niñas, en Uruguay existen unas políticas que son, se llaman Plan CAIF, que son centros de atención a la primera infancia y que surgen a raíz de un pedido de la comunidad en articulación con el Estado. Se instalan en los territorios espacios de cuidados para los niños más pequeños, algunos de cuidados de 4 horas, 6 horas, depende del territorio, o también vinculados a estimulación temprana, que tienen estimulación con psicopedagogos, psicólogos, etc. Esta política, que es histórica, bueno, tiene más de 30 años en el país, como digo, implica una fuerte articulación con la comunidad del territorio, que es la que en general provee el espacio en el cual se va a desarrollar, y se articula con el Estado, quien provee, digamos, las cuidadoras, en general mujeres, los servicios, psicopedagoga, psicóloga, alimentación, etcétera, y define como la línea política de esa implementación. Después, con la creación del sistema integrado de cuidados en Uruguay, se crean lo que son las casas comunitarias de cuidados, que también implican una fuerte articulación entre el Estado y la comunidad para poder desarrollar esta política. Están orientadas también a primera infancia, que es un grupo que se cubre la educación obligatoria, y al igual que el Plan CAIF que recién mencionaba, implica una fuerte articulación con la comunidad para la presentación de la propuesta y para el desarrollo. O sea, la comunidad participa gestionando, monitoreando, ofreciendo un local en estos territorios, en estas políticas. En el caso de las personas mayores, los cuidados sociocomunitarios han estado principalmente orientados a la creación de espacios de centros de larga estadía, hogares de ancianos, como se les llama históricamente en Uruguay. En nuestro país hay casi 90, 100 centros de larga estadía que están gestionados por la comunidad para brindar atención y residencia a las personas mayores en los territorios. Tienen una distribución espacial más concentrada en las capitales departamentales que en el resto del país. Y en lo rural obviamente hay menos, pero hay unas pocas. Y tienen, en general, vienen de organizaciones sociales, muchas de ellas vinculadas a instituciones religiosas que proveen este servicio de cuidado a las personas mayores. Ahí hay un componente que a veces puede ser gratuito, otras veces en función de la situación de la persona, si puede aporta, pero bueno, en realidad son hogares sin fines de lucros, o sea, y son gestionados por la comunidad. Tienen personal contratado para atender las necesidades, pero trabajan con mucho trabajo voluntario para las tareas. Hay un fuerte componente de voluntariado. La mayoría de quienes hacen de las cuidadoras son mujeres, pero también de quienes desarrollan ese trabajo voluntario. Hay una red de organizaciones de cuidados en uno de los departamentos que está avanzando en la articulación, pero en general trabajan de forma bastante independiente, con poca articulación con el Estado, más allá de algún tipo de subsidio que el Estado les pueda dar, pero no están incorporados ni en la política ni en la discusión
de los cuidados. Otro ejemplo de cuidados sociocomunitarios en Uruguay tiene que ver, digamos, como una definición más amplia de los cuidados, si se quieren, con los merenderos, ollas populares y comedores, que también han sido históricos en Uruguay, sobre todo en determinados territorios, y que con el contexto de la pandemia y de crisis de estos últimos años aumentó sustantivamente, aumentaron sustantivamente en nuestro país, como en muchos países de la región, pero ahí hay un fuerte componente de cuidado sociocomunitario que es realizado fundamentalmente por mujeres también, según un censo que se hizo en el año, hace un par de años, casi el 70% de las personas que trabajan en esos comedores y ollas populares son mujeres, y trabajo que es no remunerado y voluntario. Y estos comedores brindan, además de alimentación, otras series de servicios que pueden ser actividades recreativas, ropa, materiales sanitarios en la época de la pandemia, pero ese ha sido como un núcleo de cuidados sociocomunitarios. Y después mencionar que si bien no, en Uruguay está la red Procuidados, que es una red de organizaciones sociales y de la academia, que si bien no proveen directamente cuidados, han tenido una participación activa en la conformación del Sistema Nacional de Cuidados y en su contralor hoy en día. Entonces también parece importante mencionarlo como una red que está ahí sosteniendo los cuidados y la forma en que se garantiza el derecho a cuidar en el país. Pero en síntesis, como para cerrar y no pasarme de tiempo, los estudios que hay muestran que es un perfil altamente feminizado, la mayoría son mujeres las que llevan adelante los diferentes espacios sociocomunitarios, tiene un alto componente no remunerado, o sea, en su mayoría es trabajo no pago, lo cual, además, como recaen las mujeres, implica, ¿no?, esa sobrecarga, mencionaba más temprano, ¿no?, trabajo productivo, trabajo en su hogar y también trabajo comunitario, que es tiempo que se va sumando. Otra de las cuestiones también tiene que ver con la capacitación de las personas que trabajan, ¿no? En general, los que trabajan y hacen trabajo voluntario, una cuestión que nos mencionaban las entrevistas en los hogares, es que como los salarios son bajos, el personal es poco calificado y ahí hay un círculo virtuoso que no se logra romper, de como pagamos poco, la gente que entra a trabajar no está muy formada y a su vez, como se ha visto en otros lugares. Así que un poco un resumen de cuidados en Uruguay. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Vamos para Cuba entonces. Muy buenas tardes. El papel de estas organizaciones comunitarias, me atrevo a definirlo como un papel que se deconstruye y se reconfigura. Un papel diferenciado y diverso, tanto como las propias familias, pero en los últimos tiempos es también un papel estructurante de nuevos espacios, de nuevas visiones e imaginarios acerca del cuidado social. Creo que un punto en Cuba, la experiencia cubana muestra que un punto… ¿Se escucha mal? Sí, vamos. Ay, ¿sabe? Les decía que para definir el papel de estas organizaciones en la comunidad en torno al cuidado, me atrevería a decir que es un papel en deconstrucción que se está reconfigurando y es un papel diferenciado, tan diferenciado y diverso como las propias familias cubanas, con un plural muy extenso y estructurante de nuevos espacios, de nuevas visiones e imaginarios sobre el cuidado social. Así diría que es este papel. Es un papel que está asentado en dos escenarios epistémicos y políticos. El primer escenario es el diamante virtuoso de los cuidados. Esas organizaciones forman parte, acompañan la gestión estatal, las estrategias familiares, las iniciativas no estatales y la sociedad civil cubana. Entonces, vamos a ver que esas organizaciones entran en ese concurso de esfuerzos en función de los cuidados. ¿Por qué se refuerza el papel de esas organizaciones? Al menos tres factores
están incidiendo. En primer lugar, el impacto de las pandemias, al poner pandemias feminizadas y racializadas, conocidas por COVID-19. Esas pandemias, porque eran muchas, hicieron algo interesante en materia de cuidados, colocar los cuidados en el punto de mira, en el centro de la vida. Y por lo tanto, ese es un factor que ha servido para fortalecer ese tejido social de los cuidados que hay en escala comunitaria. En segundo lugar, nuestro Código de las Familias, con instituciones jurídicas que abogan, que protegen este tipo de cuidado. Vamos a pensar en esa acogida, en esa institución de la acogida en las comunidades, en la propia institución de las flexibilidades de adopción y en la propia institución de las garantías a las cuidadoras y cuidadores. Así que este elemento es otro elemento que fortalece el papel de esas organizaciones. Y el tercero, y aquí ya uno con el perfil, es la feminización de esas organizaciones y también del trabajo de cuidado, no podían ser diferentes, y esa potencia y ese impulso que le ponen las mujeres cubanas a este tema también está propiciando lo que hemos llamado como una reconfiguración hacia el crecimiento del papel de esas organizaciones. El concepto de casa es un núcleo que aglutina muchas experiencias de trabajo comunitario enfocado en los cuidados en el país. Hay instituciones emblemáticas como la Casa de las Abuelas y los Abuelos, como las Casas de la Mujer y la Familia, como las instituciones estatales que apoyan determinados servicios en la comunidad a determinadas familias y personas, y no solo de la alimentación, y ya como los proyectos, este es el último espacio que quiero destacar, proyectos específicamente dirigidos a los cuidados. Aquí tenemos en sala a la representante de uno de ellos que está dirigido al bienestar de las personas mayores en la provincia, esta provincia de La Habana. Así que decimos que diversidad, mayor amplitud, reforzamiento va caracterizando lo que llamamos un tejido de redes comunitarias enfocadas hacia el cuidado. Creo que el cuidado ha salido en Cuba desde casa adentro hacia casa afuera. Y tenemos que señalar acá el papel organizativo y movilizador de la Red Nacional de Cuidado, que ha permitido ir sacando el cuidado de casa dentro hacia política pública. Y en este sentido, la comunidad ha sido uno de los principales escenarios de esta lucha. Me gustaría terminar diciendo lo siguiente. En Cuba hay una tradición de cuidar, de cuidados matrifocales, que es lo más importante que estamos apreciando hoy, que bajo ese impulso, bajo esa tradición, hoy se están moviendo los imaginarios hacia la corresponsabilidad. Lo logramos, no lo logramos, pero está colocado el discurso en agenda política y también en imaginario social. O sea, me parece que eso es uno de los cambios, hablar de estos temas más aún al interior de la familia y de las organizaciones. Nuevas oportunidades para el cuidado social encontramos nosotros en las comunidades. Pensamos, consideramos que esas organizaciones están en un tránsito, en un momento de tránsito. Hoy se encuentran en el cuarto circuito de cuidados en el país. Ellas están saliendo, disputando, pasando a otro circuito de cuidado. Un circuito que desdibuja los circuitos tradicionales, porque encontramos iniciativas privadas al interior de las comunidades, encontramos estrategias familiares también y encontramos iniciativa estatal, instituciones estatales. Entonces, la comunidad viene siendo una interfase, una casa común, un lugar de intersección para
aglutinar y hacer converger, articular, sería la palabra, múltiples experiencias de cuidado. El caso cubano en materia de cuidado tiene la fortaleza justamente de esa emergencia desde las comunidades y tiene la fortaleza de estar en pleno proceso de construcción de agendas diferentes, diversas, ampliadas, desmasculinizadas, pero dialogantes, convocantes con todos los géneros y no solo con géneros, no solo con el masculino de la sociedad cubana. Creo que el papel de los otros es muy importante en materia de cuidado. Y si quieren saber algo más de esto, solamente habría que mirar la cara de dónde, cuándo, quiénes componen la Red Nacional de Cuidados. ¿Puedo? Bueno, buenas tardes. Con relación al tema que nos convoca, yo tengo algunas ideas que quiero presentarles y las discutimos. A ver, yo pienso que desde que comenzó el proceso revolucionario cubano, hubo medidas, hubo iniciativas relacionadas con lo que hoy se ha conceptualizado un poco más profundamente sobre cuidados. Y podemos hablar sobre todo de iniciativas de la sociedad civil en la que se destacó la Federación de Mujeres Cubanas. En tanto, el joven Estado revolucionario iba creando los mecanismos de Estado, a nivel de instituciones del Estado, para hacerse cargo de todas las problemáticas que se iban identificando, organizando para poderlas atender. Y en ese sentido, por las cosas que he podido revisar, la Federación de Mujeres Cubanas y las mujeres que ya tenía, había muchas mujeres, porque la Federación de Mujeres Cubanas unió a numerosos grupos o diversos grupos de mujeres feministas, mujeres que habían tenido un activismo importante durante la primera mitad del siglo XX en las luchas reivindicadoras por sus derechos, como por ejemplo estuvieron las sufragistas, hubo algunas feministas, organizaciones feministas, otras simplemente no. Peculiaridades de ser dedicada al tema de las mujeres sin identificarse con el feminismo, pero que hicieron cosas y que impactaron incluso en las decisiones, en las políticas y en alguna que otra ley, incluyendo la Constitución del 40, que después tuvo todas las historias que tuvo. Pero, para no hacer historia. Pero, o sea, lo que quiero decir es que esa organización de la sociedad civil, una de las primeras organizaciones de masas que surgen con la revolución, ya tenía esa historia de activismo de las mujeres que se integran y continúa trabajándose durante los años 60. Y de ahí nacen muchas iniciativas, medidas, programas, leyes, políticas que garantizaban, por ejemplo, la creación de los círculos infantiles. Y los círculos infantiles, que fue una iniciativa de esta organización de la sociedad civil, era incluso diferenciándose sustancialmente de lo que eran las guarderías o las creches, de los que se tenía experiencia y conocimientos anteriores, muy aislados, pero que eran como lugares donde los niños prácticamente se depositaban, yo no diría como animalitos, pero casi, y entonces los círculos infantiles diferenciados, se distinguían porque estaban dirigidos a desarrollar todo un programa de atención integral de la infancia, incluyendo la educación de la familia, la preparación del personal educativo, que poco a poco empezaron con mujeres muy pobres, algunas incluso estuvieron vinculadas a la prostitución, y esos fueron trabajos que fueron encontrando. Hay que decir la realidad, a lo mejor a alguien no le gusta que lo diga, pero hay que decirlo. Y fueron compañeras que encontraron ahí su oportunidad de desarrollo, de trabajo, de crecimiento como ser humano, y entonces se fue fortaleciendo, porque después se crea que era en el 67 el Instituto de la Infancia, un instituto que fue una joya, una pena que no se haya publicado nada sistematizando y recogiendo todo lo que esa institución dejó, porque buscaron todo lo más avanzado, lo mejor que había en el mundo sobre la atención integral a la infancia, hasta las vacunaciones se hacían por allí, estaban los elementos de la salud, de la educación, todo, la autonomía progresiva que ahora se reconoce en el Código de la Familia, se trabajaba en la estimulación al desarrollo neuropsíquico de
estas etapas. Y eso incluso llevó a la creación de escuelas especializadas, escuelas para la formación de educadoras de círculos infantiles, en la que yo estudié y me encantaron porque te daban una formación amplia e integral de lo que eran las infancias en cada etapa, pero también de las manualidades, de las artes, de todo lo que podría enriquecer el componente educativo permanente que había en esos espacios. Y entonces, esto realmente fue un periodo de oro del tema de los círculos infantiles hasta que llega el periodo especial. Ya la situación económica empieza a ser más compleja, ya poco a poco hubo que hacer el duelo y el desprendimiento de lo que eran las instituciones educativas, no solo los círculos infantiles, las mismas escuelas, había un sistema de becas que se había fortalecido y desarrollado con muchos recursos, estaban los campamentos de pioneros, donde además había una atención especializada a las enfermedades crónicas para darle capacidad de autonomía a atenderse desde sus enfermedades, hacerse cargo y saber lo que tenían que hacer y no esperar a que los padres le dijeran, cuídate, no te mojes, no hagas esto. Bueno, pues eso eran cosas maravillosas, que eran tendencias que se desarrollaron en el campo socialista, que Cuba las desarrolló y que después con el periodo especial fue dolorosísimo no tener presupuestos para poder atender todos esos programas y todas esas iniciativas tan lindas que tanto bien le hizo a la familia cubana y sobre todo a las infancias, adolescencias y juventudes. En fin, que en el periodo especial surgen ya iniciativas privadas espontáneas sin supervisión del Ministerio de Educación. Posteriormente el Ministerio de Educación empieza a organizar un proceso de aceptación y supervisión metodológica de esos cuidados y todavía es un reto, eso para el segundo punto, la atención a esta realidad de los cuidados de las infancias no institucionales. Ahora, otro elemento que quiero destacar, no voy a hablar de las personas mayores porque no tengo toda la información como para hablar de eso, pero voy a hablar de otros temas como por ejemplo las personas LGBT. Es decir, la atención a las personas LGBT se empieza a introducir en la política a partir del trabajo de la educación de la sexualidad en el país, que era una política desde 1972 y fue reconocida incluso en el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba como responsabilidad del Estado cubano, donde se le asignaba la mayor responsabilidad a la familia y a la escuela. En ese momento después se fueron ampliando a otros sectores de la sociedad e instituciones de la sociedad. Y entonces es justamente a partir del tercer milenio que empezamos a analizar qué estrategia, qué táctica, qué iniciativa seguir para lograr que se entendiera la necesidad de que las problemáticas de las personas LGBTIQ+, como se llaman ahora, estuviesen dentro de la política. Porque según las cosas que he estudiado más o menos, no ocuparse de esa realidad es también una política. Entonces, justamente había que cambiarla, el no ocuparse por ocuparse con conocimiento y sobre la base de los estudios científicos fuimos aportando elementos para que estos temas se fuesen colocando en los lineamientos de la política económica del país, en el 2012 en los objetivos del Partido Comunista en la primera conferencia del partido, que solamente se entendió el concepto de orientación sexual, no se entendió identidad de género. En el 2013 cuando se aprueba la actualización del Código de Trabajo, sufrimos que no se entendió la identidad de género, entonces las personas trans no quedaron protegidas en sus derechos laborales, en la ley, porque en la práctica las bondades existen y entonces eso fue uno de los elementos de los que, por lo menos desde el CNC, planteamos la necesidad que se trabajara con un glosario de términos para poder ayudar en la construcción de los consensos, porque a veces en un mismo término cada uno pensaba de manera diferente qué cosa significaba. En aquel momento en la Asamblea Nacional hubo compañeros que no estaban de acuerdo con este término porque pensaban que con decir orientación sexual era suficiente. Entonces esa fue una buena experiencia que sacamos, que después en la consulta popular del Código de la Constitución y después del Código de la Familia, ustedes vieron que había un glosario de términos que facilitó mucho, primero, en adquirir cultura y conocimiento sobre el tema que se estaba tratando, pero además facilitó la construcción de consensos y entendíamos todos de manera, todos igualmente entendíamos de qué se estaba tratando a los elementos que se introducían o se desarrollaban en los distintos articulados de estas normas. Entonces,
logramos finalmente con la Constitución y su desarrollo en el Código de la Familia y otras leyes que se han actualizado a partir del cambio constitucional, bien reformada que quedó la Constitución con la participación popular amplísima, pues se logró que ya se protegieran los derechos de las personas LGBTIQ+, incluyendo los derechos, o sea, incluso colocados y blindados como derechos constitucionales. Y después en el Código de las Familias, en el Código Penal, Procesal, y así será en otras normas en las que se están trabajando. O sea, un avance de transformación cultural potente y muy revolucionario que ha logrado este pueblo. Entonces, quiero decirles por qué les menciono los temas LGBTIQ+. Una, porque empiezan a tener una protección legal, empiezan a tener una protección desde la voluntad política, pero además se han estado haciendo muchos trabajos previos desde varias instituciones, facilitando su inserción a la sociedad, su integración social a la sociedad, categoría que tomé en las investigaciones de Marisabel Domínguez, en los estudios de juventud, y las llevé al tema trans, pero también lo estamos llevando a los temas LGBTIQ+. Y entonces empezamos a desarrollar la posibilidad dentro de la estrategia que empezamos a construir de que estas personas, porque empezamos primero con las personas trans, después con las demás figuras LGBTIQ+. Y entonces empezamos primero a ver qué posibilidad había de que las personas trans no fuesen solo pacientes que se atendían desde el poder del médico, ¿no? Entonces había que romper un poco esa reproducción de un ejercicio de poder profesional sobre las pacientes y buscar una relación horizontal con ellas, y les propusimos formarse como promotoras de salud sexual para la prevención del VIH, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que ya había esa experiencia en la prevención del VIH por ProSalud, el programa de prevención del SIDA, y ya eso estaba instalado, era fácil introducirlo, las trans aceptaron. Y empezaron a vincularlos con sus espectáculos de transformismo que estaban prohibidos. Entonces eso ayudó a que se desprohibieran, entonces se autorizaran. Y después empezamos a proponerles formarse como activistas por los derechos sexuales, ampliamente incluyendo personas heterosexuales y cisgénero. Las cisgénero somos las que estamos conformes con la relación genital, identidad de género impuesta por la sociedad. Entonces, el asunto es que se logró. Y esa autonomía que ellas han ido desarrollando, eso que le llaman empoderamiento, que no es más que autonomía, ellas han ido, pues sobre todo las trans femeninas, las trans masculinas tienen otros procesos atravesados por la masculinidad hegemónica, pero se está trabajando. Empezaron a desarrollar no solamente muchas funciones en su activismo. Ahí se ha destacado mucho la red Transcuba de activistas, que son más de 3.000 activistas en todo el país y han ido aumentando, han recibido muchas capacitaciones, y dentro de ellas también el saber usar las leyes para protegerse, participar en las decisiones, y en ello ellas han, por ejemplo, han desarrollado distintas iniciativas de cuidados. Por ejemplo, cuando ha habido huracanes, cuando aquella tormenta de regla, cuando alguna ha tenido algún tipo de situación de violencia, enseguida se activa una red de solidaridad, pero también van a ayudarlas desde el punto de vista económico, de sus alimentos, de sus necesidades. Entre todas recogen dinero, buscan ayudas institucionales. O sea, hemos logrado en estos años que esas organizaciones, que en algún momento serán reconocidas como organización de la sociedad civil por el desarrollo que han alcanzado, van a poder, o sea, han podido, mejor dicho, apoyar desde la solidaridad a sus compañeras de todas las provincias, Firma Pinar del Río, porque también vamos con otras instituciones, el CNC, otras organizaciones, no solamente las trans. Y bueno, iniciativas que desarrollaron durante la pandemia que fueron muy positivas, tanto por las redes sociales, por WhatsApp, que yéndolas a visitar para llevarles alimentos y no tuviesen que salir a buscarlos y evitar así el contagio con el virus. En fin, son muchas cosas que les pudiera contar, pero el tiempo es breve y está bien porque no podemos pasarnos el día en esto. A ustedes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Ante la interrogante del perfil de las organizaciones comunitarias, es
primero necesario pensar en la amplitud del concepto de cuidado con que uno trabaja, también en los grados de institucionalización o de organización que espera de esos organismos, de esas entidades, y además cuánto uno supone que las organizaciones comunitarias o el espacio comunitario está necesariamente diferenciado de formas claras de los ámbitos familiares, de los ámbitos del mercado, de los ámbitos del Estado. Entonces, el perfil que yo les voy a presentar parte de una noción amplia de cuidado, una noción de hibridación que supone que estos organismos comunitarios y el espacio comunitario está fuertemente hibridado con lo familiar, con el mercado en Chile y con el Estado en Chile, y que también considera grados distintos de institucionalización y de organización, desde formas mucho más espontáneas, como actividades económicas informales de cuidado que se dan en las comunidades y que se yuxtaponen con la solidaridad, hasta lo que la historiografía latinoamericana ha denominado la circulación de niños a niveles comunitarios, barriales, de la extensión de la familia, ¿no? La familia extensa, pero más allá, dicen ellos, ¿no? Hasta agrupaciones que operan en torno a ciertas categorías identitarias de pueblos originarios, de disidencias sexuales o de ciertas condiciones de la mal llamada discapacidad o diversidad funcional o algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Movimientos sociales que se interrogan y luchan por el entorno, ya sea en términos ambientales, luchando contra el extractivismo ambiental o por la modificación social del hábitat en términos de vivienda, de servicios, ¿no? Y luego hay una serie de organismos que se han derivado de la acción municipal. Ahí hay que considerar que en Chile la dictadura municipalizó tres grandes sectores, territorializó de alguna manera tres grandes sectores que son salud, educación y atención a la infancia, en ese momento con un intento de fragmentación política. Pero es algo que en un doble juego ha permitido también una mayor territorialización. Y los municipios son muy diversos, tienen recursos muy diversos y en general establecen relaciones con las organizaciones comunitarias bastante ambivalentes, las requieren, las incorporan, pero también tienen un grado de conflictividad muy alta con ellas, ¿no? Si no van en la línea de que los municipios están esperando. Y luego organizaciones derivadas de la acción de las ONG, o las ONG mismas, si ustedes las consideran o no dentro de ese espacio comunitario. Las ONG en Chile también tienen un rol muy importante, si bien los apoyos internacionales se fueron al terminar la dictadura, que funcionaban básicamente con fondos de la cooperación internacional. Hoy día esas ONG, alguna gente les dice ONG-G, porque son ONGs gubernamentales. Hay una red enorme de ONGs en Chile y hay sectores enteros, por ejemplo, todo el sector de la infancia, de la atención a la infancia. Las ONG desarrollan más del 90% de la atención a la infancia en Chile a través de una lógica de subvención. Y son ONG de una diversidad ideológica enorme, ¿no? Algunas reciben aporte del empresariado, otras solamente del Estado, ¿no? Entonces hay un papel muy relevante de las ONG ahí. Y en términos como generales, si yo tuviera que caracterizar estos organismos, yo diría que en general son pequeños, están muy fragmentados, y están sometidos a las necesidades de adaptación funcional al Estado o al mercado, ¿sí? Sobre todo por el problema de los recursos. O deben seguir un camino de independencia altamente riesgoso, que hace muchas veces que su permanencia en el tiempo sea muy frágil y sea muy breve, ¿sí? Yo estoy tratando de describir un poco lo que es, porque creo que ha habido mucha idealización también, al menos en Chile, del espacio comunitario. Es necesario
preguntarse cómo se dan las cosas, ¿no? Y en términos del rol que han ejercido, yo creo que el rol no es necesariamente positivo para lo que yo esperaría, porque hay un rol de delegación a través de la subvención de parte del Estado en un país altamente neoliberalizado. Hay un rol de sustitución del papel del Estado en materias de políticas sociales y de cuidado, y hay un rol de uso de parte del Estado, ¿sí? ¿Qué pasa con un rol de actoría? De actoría, que ahí uno se adelanta al problema de los desafíos, actoría política en términos de politizar el cuidado y contribuir a la socialización del cuidado. Creo que han tenido un rol, pero aún es muy insuficiente, no solo por su propia debilidad, sino porque los estados postautoritarios en Chile los consideran, pero solamente hasta el punto en que estos organismos y sus demandas y sus reivindicaciones y sus propuestas no afectan los tres grandes poderes fácticos que existen en Chile, que son sin duda la Iglesia, el empresariado y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ahí evidentemente la tarea pendiente de estos organismos es una mayor articulación y un rol de actoría política en función de una transformación y no solo de una sustitución. Y en esa sustitución ocurre lo que las compañeras han mencionado, que es una sustitución que se establece a partir de la feminización, de la precarización, de la racialización de los cuidados una vez más, ¿no? Eso por mi parte en este punto. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Claxo por la oportunidad de estar en este foro con la responsabilidad de representar a mi grupo de trabajo Género, Desigualdades y Derechos en Tensión y el honor de compartir este panel. Me gustaría iniciar el caso de Argentina poniendo en valor los más de 40 años ya de historia de las organizaciones comunitarias. En este sentido, cabe destacar que gran parte de los inicios ha tenido que ver en los inicios de la década del 80, en la postdictadura, ya con las consecuencias de las crisis que dejó esa dictadura, con años siguientes, fines de los 80, en los 90 y particularmente en la crisis del 2001, siguieron surgiendo organizaciones comunitarias para poder dar cuenta de la problemática, ¿no?, de la crisis socioeconómica y empezar a organizarse en los barrios para poder dar determinadas actividades y garantizar, por ejemplo, el alimento, por ejemplo, la promoción de la salud. En un primer momento también organizarse para el cuidado de niños y niñas a partir de que muchas madres tenían que también salir a trabajar y buscar trabajo. Y en ese primer momento entonces las trabajadoras del cuidado comunitario se empezaron a llamar madres cuidadoras como una extensión del cuidado dentro de los hogares. Pero también a lo largo de esos primeros años, ¿no?, y de esas primeras décadas, también empezaron a darse cuenta de que el trabajo que realizaban, aunque en ese momento no lo dimensionaban como un trabajo, tenía que ver también con un sentido de cuidado, pero de un cuidado pedagógico, de un cuidado con la necesidad de formarse para justamente que esos espacios de cuidado, principalmente con niños y niñas, tengan también un sentido educativo. Entonces también empezaron a llamarse luego educadoras populares, ¿verdad? No quisiera repetir la caracterización que bien hizo el informe presentado por Valentina en la sección anterior en relación con los cuidados comunitarios, porque bueno, tienen una alta feminización, porque tienen, bueno, muchas de ellas tienen incluso hasta 40, 30, 20 años de trabajo en sus comunidades, en sus centros comunitarios, que estas organizaciones también han tenido transformaciones a lo largo del tiempo, iniciando primero como comedores, como merenderos, como lo que llamamos copa de leche para dar leche a los niños y las niñas, que también en momentos tal vez de no tanta crisis, donde tal vez el alimento estaba garantizado, pudieron diversificar sus trabajos, ¿no?, a partir de poder crear
jardines comunitarios maternales, a partir de dar talleres culturales y artísticos, a partir de pensar en talleres también deportivos. Bueno, una amplia gama de tareas que pudieron ir dando cuenta de un trabajo sistemático y consistente. En relación a las trabajadoras, sí me gustaría hacer hincapié en lo siguiente. Primero, en las diversas formaciones que han tenido. Tal vez algunas sin haber terminado algún nivel escolar, que tal vez a lo largo de los años lo pudieron hacer, otras que tal vez pudieron ir capacitándose a partir de formaciones específicas vinculado con, por ejemplo, con la niñez, con la pedagogía, o bien a partir de talleres vinculados con la promoción de salud o incluso atención, en estos últimos años también, para el abordaje de situaciones de violencia de género. Pero también una noción misma de que la práctica ha sido la posibilidad de que pudieran tener herramientas para actuar. Es decir, poder reconocer que la propia práctica sistemática en un centro comunitario, en un barrio, en su comunidad, con las tareas realizadas cotidianamente, también dan cuenta de un saber que tiene que ver con esa práctica misma, ¿verdad? Pero me parece importante destacar que históricamente el trabajo comunitario, es decir, las trabajadoras dentro de los espacios comunitarios, han tenido además una relevancia en relación con las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto, no? Es decir, en muchos momentos la efectivización de derechos, la implementación de políticas públicas, la llegada del Estado a los territorios a veces han tenido que ver con justamente la acción de esas organizaciones comunitarias. Un ejemplo claro puede ser el de los jardines maternales comunitarios que en su momento pudieron obtener un certificado, le decimos, no sé, un certificado único de escolaridad, para justamente poder certificar que están concurriendo a un espacio comunitario, pero que eso les permite poder acceder, por ejemplo, a la asignación universal por hijo. Es decir, poder tener un reconocimiento, aunque sea desde un espacio comunitario, para poder acceder a otro derecho, porque el Estado no estaba dando cuenta de la posibilidad de dar la matrícula correspondiente para esos años de escolaridad, ¿verdad? Entonces, históricamente ha sido un trabajo gratuito, históricamente ha sido invisibilizado. Parte también de esta problemática tiene que ver con los orígenes propios de las organizaciones comunitarias en los barrios, cómo se han ido constituyendo, muchas veces vinculados a formas organizativas a partir de, por ejemplo, un barrio que se conforma por una toma de tierras, por un asentamiento, ¿no? Hay una vinculación de un círculo de derechos vulnerados, ¿no? a la tierra, a la vivienda, al agua y demás, que hacen que esas organizaciones comunitarias sean necesarios para esa comunidad, pero que también les ha, de alguna manera, posibilitado ir juntándose en redes. Conocemos muchas redes de organizaciones comunitarias, para poder también ir desarrollando sus actividades. Por ejemplo, a partir de conveniar con proyectos con áreas estatales, poder tener becas, poder tener incentivos, poder tener becas para los pibes y las pibas. Y digo, esto ha sido posible por las redes, pero ha sido también una problemática, y es una problemática en relación, por ejemplo, a las personerías jurídicas que pueden tener una organización comunitaria. Es decir, la gran mayoría no tiene esa posibilidad o se les dificulta muchísimo poder sostenerla, y eso se les dificulta también para justamente tener la posibilidad de conveniar proyectos, de conveniar recursos, o sea, de tener recursos, y eso impacta de lleno en la posibilidad, por ejemplo, del reconocimiento y la remuneración de sus trabajadoras. Entonces, las trabajadoras en esos espacios históricamente han sido de un carácter muy comprometido, voluntario en los inicios, que han ido rebuscando algunas formas de ingresos que en general no son reconocidas, que son informales, que tienen inestabilidad en ese sentido. Pero también me interesa pensar en el pasaje, ¿no? Esto que mencionaba de madres cuidadoras hacia educadoras populares a trabajadoras del cuidado. Y esa posibilidad de concebirse como trabajadoras del cuidado ha tenido que ver por dos
cuestiones importantes en Argentina. La primera, la posibilidad de que el movimiento feminista en estos últimos años, con sus demandas y movilizaciones, ha posibilitado la jerarquización de un Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que ha posibilitado plantear una agenda del cuidado dentro de la agenda del gobierno. Pero también la pandemia, lamentablemente, lo que planteó fue que, bueno, ante la cuarentena y ante determinada crisis, era necesario que las trabajadoras del cuidado abrieran los centros comunitarios para dar de comer, para ir también sosteniendo algunas cuestiones que tenían que ver con el cuidado de la vida en los barrios. Y ahí en Argentina se dio una situación que es que para poder circular durante la cuarentena te daban una credencial de trabajadora esencial, ¿no? Que obviamente tenía que ver con ramas de la producción y digamos que eran esenciales, que había que salir sí o sí de la casa aunque estuviéramos en cuarentena. Y las trabajadoras del cuidado comunitario también tenían ese certificado, ¿no? De ser esenciales. Ahora, claro, hace unos días estuvimos filmando entrevistas a referentes de centros comunitarios del municipio de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y ellas decían, bueno, nosotras siempre fuimos esenciales, entonces, ¿no? Si ahí me dieron ese carnet que decía que era esencial, pero si lo hicimos siempre y lo estamos haciendo desde hace 40 años. Entonces, ¿por qué hoy no podemos tener un reconocimiento y una remuneración acorde a eso, ¿no? Si en el momento más crítico lo teníamos, y además en esos momentos críticos perdimos a compañeras. Esto en relación al rol. Y ahora me gustaría, sintéticamente, si el tiempo me lo da, la segunda pregunta que tiene que ver en relación con la participación de las organizaciones comunitarias en relación a los debates por los sistemas de cuidado, ¿verdad? Bueno, en Argentina tenemos desde el 1 de mayo, simbólicamente el 1 de mayo del 2022, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley que se llama Cuidar en Igualdad, que, bueno, tuvo un proceso de diseño justamente en pandemia entre el 2020 y el 2021, en el cual a partir de una mesa interministerial y una comisión redactora de ese proyecto y unos parlamentos territoriales que se realizaron de forma virtual porque estábamos en pandemia, bueno, se llegó a un proyecto de ley que se ingresó a la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley tiene competencia en 3 comisiones para ser tratada: la Comisión de Seguridad y Previsión Social, la Comisión de Legislación para el Trabajo y la Comisión de Mujeres y Género. Y ¿cuál es el principal, si se quiere, desafíos, debates ahí? Digo, no desafíos que después sí voy a retomar para el último bloque, pero sí en relación a ese escrito y las demandas y necesidades de las organizaciones comunitarias. Bueno, en principio porque los ejes del proyecto de ley de Cuidar e Igualdad tienen que ver con la creación del sistema integral a nivel nacional con perspectiva de género. El gran eje que tiene que ver con la modificación de los regímenes de licencia, tanto para el ámbito privado como el ámbito público, la posibilidad de fijar lineamientos generales de las políticas públicas para este campo, también la de promover la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura dedicados a los cuidados, y también el de promover política de conciliación para adoptar jornadas laborales responsabilidades del cuidado. Ahora, se mencionan los cuidados comunitarios en 3 artículos. Estos 3 artículos dicen, bueno, hay que reconocer y hay que fortalecer el trabajo de cuidado en el ámbito comunitario. Se deberá crear un registro de espacios comunitarios. Se deberá promover la remuneración, dice textualmente, garantizar ingreso económico. No sabemos muy bien desde dónde o cómo. Y que se promueve la capacitación y la certificación de conocimiento y del reconocimiento de profesiones, tareas y oficios vinculados con trabajos de cuidado en el ámbito comunitario. Ahora, lo que se plantea es que gran parte de las demandas y necesidades de las organizaciones comunitarias y sus trabajadoras, bueno, no están pudiendo ser contempladas en esos 3 artículos del proyecto. Y lo que se está realizando actualmente es
que las 3 comisiones que tienen competencia en la Cámara de Diputados de la Nación, diputados y diputadas de la Nación, están realizando una serie de foros que se llaman foros Cuidar en Igualdad, donde están invitando a distintos sectores para poder escuchar y para poder intercambiar y ver de qué manera también se puede enriquecer y fortalecer esa letra, ¿verdad?, del proyecto de ley. Particularmente, y con esto termino esta sección, el jueves pasado se realizó el tercer encuentro donde estuvieron representantes de sindicatos, particularmente pensando en todo lo que tiene que ver con las modificaciones de los regímenes de licencias, pero con una clara demanda de queremos tener un espacio de una mesa de trabajo de verdad para poder ir viendo artículo por artículo y no tener solamente 3 minutos para decir qué me parece el proyecto de ley, ¿verdad? Y el próximo 4 de mayo está estipulado que se realice el foro específicamente con organizaciones sociales, comunitarias y cooperativas para pensar en los aportes desde el territorio en este proyecto de ley, y creo que es una posibilidad para empezar a pensar de manera más profunda cómo mirar todas estas trayectorias, todas estas diversidad de experiencias de las organizaciones comunitarias y sobre todo para realmente pensar en cómo incluir y poder responder las demandas y necesidades de sus trabajadoras. Bueno, muchísimas gracias por esta primera parte que nos ha hecho una puesta en común desde contextos. En primer lugar, quería develar el análisis de contexto. Los contextos son diferentes, por lo tanto, en las organizaciones, los actores que se han presentado, hay que tener en cuenta que son también diversos y diversas. Hay una heterogeneidad, como bien se planteaba, es un híbrido de organizaciones que va desde lo individual, desde el papel que tiene el Estado, desde las organizaciones comunitarias y locales, desde la familia. Es decir, la diversidad es amplia, es grande dentro de este componente. De igual manera, quería rescatar que en las intervenciones se ha visto cómo hay una serie de instrumentos que están tratando de regular, de contemplar este proceso a escala local y comunitaria y ponerlo en capacidad de diálogo con las políticas que están a nivel nacional, a nivel de los estados, a nivel de los países. Entonces, en el mismo orden, empezamos también desafíos puntuales, porque yo creo que hay muchos desafíos comunes aquí también. Bueno, gracias. Pensando entonces cuáles son los desafíos, que era la pregunta, para incorporar los cuidados sociocomunitarios en los sistemas integrales de cuidado en los distintos países. En general, bueno, en Uruguay, pero creo que también es un poco una constante en diversos países, hay una escasa o nula incorporación, ¿no?, de los cuidados sociocomunitarios en las discusiones sobre los sistemas integrales de cuidado y luego en los que están en marcha. Entonces creo que el principal desafío justamente es esa palabra que también mencionaban otras colegas anteriormente, de articular, el poder generar una articulación con el Estado de las distintas experiencias sociocomunitarias que existen o que, bueno, que puedan existir a futuro en los distintos países. Y para eso es importante, digamos, para articular también es importante reconocer y valorizar el trabajo de cuidados sociocomunitarios que se hace en su heterogeneidad, como hemos visto en los distintos países, y bueno, desde la amplitud de organizaciones que están realizando cotidianamente cuidados sociocomunitarios, que hoy les llamamos así, pero bien, como bien decía Mariela, existen desde hace mucho tiempo y con otros nombres. Entonces es algo que siempre ha estado presente en nuestra sociedad y sobre todo en esos territorios en los cuales hay, digamos, mayor ausencia de otros servicios que puedan estar resolviendo las necesidades cotidianas de las personas que ahí habitan. Entonces, es importante ese reconocimiento y fortalecimiento de las experiencias que existen y también un reconocimiento, como decía en la presentación del informe, un reconocimiento de las distintas voces de las comunidades y de los territorios sobre qué se entiende sobre el cuidado, cuáles son las prácticas, los saberes que están por ahí detrás, o sea,
todas las que trabajamos en esto sabemos que no es posible universalizar y que cada territorio tiene su propia historia, su idiosincrasia, su cultura, sus saberes, que es necesario respetar cuando se incorporan los cuidados sociocomunitarios a esta discusión de la corresponsabilidad social y de los sistemas de cuidado. También un elemento que ha aparecido mucho es la sustentabilidad de estas experiencias. Entonces también es importante generar mecanismos que permitan que esas experiencias sean sostenibles en el tiempo, y a veces para ello es necesario generar apoyos, ¿no?, económicos o con recursos financieros, a veces son recursos humanos. Mencionaba el ejemplo de cuidados a personas mayores o niños. De repente ahí la asistencia puede ser brindando la instalación o mejoras en las instalaciones o un apoyo monetario frecuente, otras veces es brindando un recurso humano que no existe en la localidad o que no puede pagar la organización, entonces con ese personal técnico se puede mejorar el servicio. Pero bueno, es importante acompañar no solo en un reconocimiento, como bien decía, en la letra, sino también después en la práctica con acciones concretas para cada una de esas experiencias en su diversidad, ¿no?, que siempre es una amplia heterogeneidad de instituciones. Y bueno, y también es importante incorporar la voz de las organizaciones, pero también de las personas que están cuidando en esos territorios, que como vimos son muchas con muchas características, y bueno, es importante darles también una voz en la conformación del sistema, pero después también en su gestión y en su monitoreo. O sea, un aspecto clave para que los sistemas funcionen es que haya una sociedad civil que esté constantemente atrás haciendo un seguimiento y monitoreando cómo funciona la política, exigiendo más derechos, exigiendo el cumplimiento de los que ya están. Entonces, en ese sentido es fundamental. Otro aspecto, otro gran desafío, que bueno, también lo han mencionado mis compañeras en la mesa y en los paneles anteriores, es generar estrategias para que no sean las mujeres también las que cuidan principalmente o de manera casi exclusiva en estos espacios comunitarios. O sea, hay que apostar a defeminizar estos espacios de cuidado, lo cual sabemos que es muy difícil, porque si decimos que es un trabajo que no se reconoce, que es invisible, que no se paga, entonces obviamente ¿quién quiere ir a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, generar como estrategias que permitan un mayor reconocimiento, una mayor profesionalización, una mayor remuneración en los casos en los que sea posible digamos, este trabajo de cuidados que sea reconocido. Me pareció sumamente interesante lo que contaba de la experiencia argentina, cómo el propio nombre de cómo se designa la tarea ya también es un indicativo de ese reconocimiento, ¿no?, de madre cuidadora a trabajadora del cuidado. Hay simbólicamente una distancia sumamente sustantiva. Después, otro de los desafíos que lo decía, todas los hemos ido mencionando a partir de los ejemplos de cuidados comunitarios, es que tenemos que tener una definición amplia de lo que son los cuidados comunitarios, y que hay muchas experiencias que van más allá de la satisfacción, digamos, del cuidado directo de las personas, y que hacen ¿no?, al cuidado, a la sostenibilidad de la vida en sus diferentes dimensiones. Y ahí hay múltiples experiencias, no en Uruguay, pero sí en otros países de América Latina, o bueno, recién mencionaba Mariela el caso de las necesidades específicas de cuidado de la población LGBT y más, otros que tienen que ver con el reconocimiento del cuidado, de saberes ancestrales, por ejemplo, lo que tiene que ver, pienso en las experiencias de partería, ¿no?, que en algunos lugares son muy importante la figura de las parteras y el cuidado y el apoyo en todo el proceso de parto y de nacimiento y de acompañamiento a la madre del bebé. Todo lo que tiene que ver con también el cuidado de las personas que cuidan, que en Uruguay es una de las grandes debilidades. No hay como experiencias que estén orientadas a las cuidadoras, son muy escasas, salvo algunas organizaciones específicas que trabajan con familiares de personas que tienen alguna enfermedad o situación de discapacidad. Ese es como un gran ausente. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con necesidades de acompañamiento durante duelos, etcétera, como que tener una visión de los cuidados que permita incorporar esas otras dimensiones de la vida cotidiana que se hacen
bueno, debería decir para yo que trabajo en rural, también todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y los bienes comunes. Y después, otra cuestión que me parece fundamental y que ha sido mencionada, lo decía María al principio, muchas veces los cuidados comunitarios están idealizados. Entonces, bueno, como un desafío también es no romantizar los cuidados comunitarios y tener una mirada crítica, ¿no?, sobre las distintas intervenciones y prácticas, obviamente respetando la idiosincrasia de cada uno de esos saberes, prácticas de cuidado, pero evitando reproducir desigualdades, ¿no?, sobre todo desigualdades de género, que son las que están más presentes, o de clase o de etnia, en este tipo de cuidados. Entonces, bueno, creo que uno de los desafíos importantes es incorporar, articular, reconocer, valorizar, pero siempre con esta mirada crítica de que cuando incorporamos los cuidados sociocomunitarios también estén en consonancia o en sintonía con las políticas de cuidado que nosotros queremos transmitir y, bueno, esa idea de que permitan la redistribución de los cuidados entre la sociedad, pero también entre varones y mujeres. Y después el último elemento que resalto nuevamente es la importancia de tener información, ¿no?, sobre este sector para, a veces lo que no aparece en las estadísticas parece que no existiera, entonces es importantísimo generar información, generar estadísticas, generar estudios sobre este sector, sobre el tipo de actividades que realiza, sobre el trabajo que está generando, lo que permita tener como esta mirada atenta y crítica a las diferentes experiencias de cuidado. Así que bueno, brevemente, gracias. Así damos espacio al diálogo. Interesante. Bueno, ¿qué les parece si compartimos 6 desafíos? Hemos identificado en las investigaciones que desde el CIS estamos realizando, desde el 2017, se está investigando en el CIS específicamente en proyectos de cuidado. Bueno, 6 desafíos han sido identificados. Ya en mi intervención anterior había sostenido una tesis, y es que los trabajos comunitarios, el trabajo de cuidado en la comunidad es un espacio de intersección de circuitos de cuidado y de prácticas de cuidado. Desde ese lugar, desde esa perspectiva, es que voy a ir analizando, o al menos fijando, identificando los desafíos. Hay un desafío colosal en cuanto a conocimiento. Y yo le llamo que tenemos que generar un conocimiento militante en materia de cuidado. Y la puerta de partida es, bueno, la comprensión cabal, integradora de qué son los cuidados. Esto hay que hacerlo viral, esto todavía no se entiende bien, y si los conceptos no se entienden, entonces los problemas no tienen ninguna posibilidad de resolverse. Entonces, los conceptos van primero guiando nuestras acciones, y creo que realmente la categoría cuidado en su universalidad y en su doble aspecto, también, como insiste Karina, también en el derecho a decidir, ese aspecto siempre sumergido, bueno, hay que ponerlo muy claro y saber que la meta y la prueba, el punto de llegada de todo cuidado tiene que ser el bienestar. Y esto tiene que ser un principio y tiene que colocarse también en el centro de las políticas. Se cuida para eso, no para mantener, no para sostener, sino para generar bienestar. Y esto es un concepto que un poco desdibuja los actuales límites epistémicos y también políticos de la comprensión de los cuidados. Otro elemento de conocimiento que hay que poner muy claro es el hecho de que no estamos solo ante una división sexual del trabajo. Estamos también ante una división racial del trabajo. El trabajo no está solo feminizado, también está racializado. Y el 60%, alrededor del 60%, fluctúa la cifra del trabajo cuidado en nuestra América Latina, la hacen las mujeres racializadas. Y en las peores condiciones, las condiciones de mayor precarización. Este es un concepto. Y otro elemento importante, si de cuidado se trata, es de conocimiento en torno al cuidado, es el rol de las ciencias.
las ciencias del cuidado. Si ha emergido un nuevo campo, hay que designarlo, las ciencias del cuidado, donde nos unimos desde diferentes perspectivas teóricas y lugares del saber. Han nacido las ciencias del cuidado y esto es un evento que lo demuestra, a defenderlas. El segundo desafío, al menos para el caso cubano y para otros casos también es desafío en cuanto a completarlo, es el Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Que sea integrado, que sea nacional, que exista y que exista con todo, con traje largo, con políticas, con actores, con servicios, con agencias, con leyes. Este es un desafío importante que tenemos. En Cuba estamos construyendo de la mano de la red y del Ministerio del Trabajo, aquí vemos a la ministra, un abrazo para usted, se está construyendo este sistema. El tercer desafío, que el código de la familia, ese instrumento, fluya en las comunidades, un desafío, porque es muy avanzado y realmente los imaginarios de los cuidados son bastante tradicionales, que fluya el código, este es el tercero. El cuarto, en una sociedad envejecida como la cubana, los cuidados a largo plazo de verdad tienen que tener mayor visibilidad, mayor atención, mayor protagonismo en el sistema de cuidados, los cuidados a largo plazo. El cuarto elemento, el aprovechamiento de los proyectos de desarrollo local. Y por último, los servicios múltiples comunitarios. En la página de Carlson le invito a que vean la experiencia del servicio Acompáñame, que es la experiencia de articulación entre academias y activismos y familias en materia de cuidado. El servicio Acompáñame desarrollado desde el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Y que también los servicios comunitarios retomo el tema de la sostenibilidad. Bueno, yo creo que me he portado bien, que he tenido mis 5 minutos, ¿no? El rol aquí más difícil es el mío. Sí. Bueno, coincido con todo lo que han dicho las compañeras, por tanto voy a decir solo algunas cosas. Insisto en que reconozcamos que existe una política de cuidados, que ha habido trabajo de cuidados, solo que estamos ahora en una etapa, en un momento en el que necesitamos fortalecer los aprendizajes con relación a los componentes teóricos, a los nuevos desarrollos teóricos y metodológicos con relación al tema de los cuidados y autocuidados. Hay voluntad política, pero tenemos que tratar de desarrollar una cultura relacionada con los cuidados y autocuidados. Por tanto, la manera en que vamos a desarrollar estas ideas, la manera en que se va a articular la organización social de los cuidados entre instituciones del Estado y la sociedad civil es un reto, un desafío fundamental para la sociedad cubana. Por eso es bienvenida esta experiencia y todo lo que se está haciendo en este sentido. Creo que ya en las leyes, en las leyes nuestras ya se están incorporando y reconociendo estos esfuerzos, pero todavía nos quedan apuntalamientos necesarios. Un elemento fundamental son los componentes formativos. La formación de las personas que se van a dedicar a los cuidados, tanto por las vías, por decirle de alguna manera, mixtas, es decir, estatales, como privadas, como desde acciones concretas de la sociedad civil, iniciativas comunitarias, territoriales, que en cada caso tendrá sus peculiaridades y aportará también experiencias para aprender e intercambiar. O sea, el elemento formativo, pero también el elemento comunicacional es fundamental, es decir, en la medida en que sepamos comunicar y hablar de este tema, en estas estrategias que se están desarrollando, la población cubana se va involucrando mejor y va adquiriendo herramientas para participar en las decisiones que se tomen, en las iniciativas que se discutan para buscar soluciones. Creo que tenemos que aprovechar bien no solo lo que se diga a nivel legislativo en la Asamblea Nacional y podamos proponer y argumentar, sino también lo que se trabaje a nivel de iniciativas y mecanismos de los territorios, es decir, de las asambleas municipales, del Poder Popular,
y de los consejos municipales, el consejo de administración, donde se tienen que articular todas las políticas e incluso desarrollar políticas propias territoriales. El desarrollo, bueno, los desarrollos teóricos metodológicos de los que en los que tenemos que participar y tenemos que apropiarnos. Tratar de comunicar en cada una de las cosas que hagamos, trabajar a conciencia, la necesidad de superar la división sexual del trabajo que emerge como una problemática seria, fuerte, en la que hay que trabajar como importante desafío y sale en las investigaciones, en las experiencias comunitarias. Por tanto, debe ser una tarea, un desafío muy claro, un objetivo muy claro y también otras reproducciones de desigualdades que se siguen dando en este tipo de experiencias como en otras. Y quiero destacar, por ejemplo, algo que no me dio tiempo a decirles ahorita, que era la red de activistas Transcuba presentó al Consejo de Administración Municipal de este municipio, Plaza de la Revolución, un proyecto de desarrollo local para los cuidados de las personas trans ancianas que históricamente fueron rechazadas por sus familias y que en estos momentos están en situaciones de precariedad y necesitan atención. Un proyecto muy bien acogido por el municipio y que incluso ya tiene designado un local para que desarrollen esta experiencia. Es decir, están surgiendo iniciativas interesantes que deben vincularse a estos procesos de diálogo y aprendizaje para participar en la atención a estas realidades. No me pasé, ¿verdad? Estamos muy juiciosos. O aprenden o aprenden. Porque yo tengo aquí a la derecha a alguien. Bien, muchas gracias. Yo había adelantado un desafío relativo a la actoría política de las organizaciones, voy a agregar otros. Me hace sentido el concepto de sostenibilidad cultural, ¿no? Que no refiere solo a la sostenibilidad ambiental, sino a los modos a través de los cuales las políticas, en este caso las políticas de cuidado, que deberían involucrar relaciones con las organizaciones comunitarias, pueden considerar las prácticas efectivas y los significados efectivos que los colectivos y las personas despliegan en sus vidas cotidianas y en sus entornos, ¿sí? No necesariamente en una relación pasiva con ellos, puede ser en una relación crítica, pero con un arraigo y con una contextualización suficiente. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque yo percibo en el campo de los estudios culturales, del cuidado, un énfasis normativo, un énfasis en aquello que debería ser, que es comprensible en tanto campo ligado a las políticas públicas y a los procesos de transformación social, pero que implica un déficit importante en la comprensión de aquello que es, en la comprensión de las prácticas y los significados efectivos que la gente despliega en su vida cotidiana, incluyendo los espacios comunitarios y territoriales. Hay un déficit de investigación al respecto, hay un sobreénfasis en investigaciones cuantitativas que pueden tener su sentido, por ejemplo, los estudios de uso del tiempo, pero que son insuficientes para comprender estas prácticas y estos significados de modo mucho más contextualizado y más sutil, ¿sí? Yo creo que ahí hay un desafío relevante. Y muy ligado a ese desafío, hay una temática que es conceptual, pero que no opera a nivel solamente teórico, sino también estratégico desde el punto de vista de la sostenibilidad cultural. Pienso que el campo de estudios del cuidado opera todavía con una dicotomía entre dependencia e independencia, entre pasividad y actividad, que son dicotomías que el feminismo históricamente ha discutido, pero que curiosamente en el campo del cuidado siguen operando. Entonces creo que todavía se definen sujetos como dependientes o sujetos como inactivos, desconociendo que las relaciones de cuidado no operan con sujetos sustanciales, sino son más bien posicionales, son contingentes, son variables en el tiempo, en los momentos, en las condiciones de cada una de las partes. Entonces hay tres sujetos, por ejemplo,
o 4, si ustedes quieren, que están en esta condición de ser ubicados como inactivos o dependientes. Por ejemplo, los adultos mayores, habitualmente definidos como dependientes. Cuando en América Latina los adultos, y especialmente las mujeres adultas mayores, tienen un papel tremendamente relevante en el cuidado de los niños, y con el envejecimiento de la población, además, en el cuidado de otros adultos mayores, mayores aún que ellos, ¿sí? En América Latina no son los adultos mayores los que se van a vivir con los hijos, son los hijos los que se van a vivir con los padres en circunstancias de crisis biográfica o de crisis económica. Y sin embargo, seguimos hablando de los adultos mayores como personas en circunstancias de dependencia. Los niños, que es algo que yo he venido investigando muchos años, los niños pensados como receptores de cuidado, cuando toda la investigación al respecto muestra que los niños tienen un papel muy relevante en los cuidados materiales, emocionales y en el sostenimiento de la relación entre padres e hijos y las relaciones familiares, ¿sí? Y además el vínculo que los niños tienen con los cuidados es un vínculo que pasa mucho menos por la idea de la carga que por el desarrollo de una ética que articula tanto aspectos de la ética del cuidado como de la ética de la justicia, por un sentido fuerte de reciprocidad, por un sentido fuerte de interdependencia, por un sentido fuerte de pertenencia. Creo que los niños nos enseñan que no debemos desconocer los cuidados como carga, porque sería una romantización, o como trabajo, debemos insistir en el sentido productivo. Las intervenciones deben insistir en el sentido productivo del cuidado, en que producen sujetos, producen colectivos, producen pertenencia, producen cultura, producen relaciones, ¿sí? Otros sujetos son sin duda las personas en alguna condición de discapacidad, comillas, o diversidad funcional, que son totalizadas como dependientes. Y porque esta lógica sustancialista totaliza, cuando en realidad a ti te puede costar ejercer alguna forma de cuidado, pero eso no te invalida para ejercer otras formas de cuidado. Y por último, los varones. Los varones son definidos como inactivos. No cabe duda que hay una brecha de género enorme y radical incluso, pero los varones están cuidando más. Cada día están cuidando más en espacios familiares, en espacios comunitarios. Insuficientemente, pero lo están haciendo. Y lo están haciendo por razones distintas a la equidad de género. Lo están haciendo, por ejemplo, por la consideración de los niños como sujetos. ¿Qué es lo que está pasando ahí que los varones son capaces de considerar a los niños como sujetos y no a las mujeres? Creo que hay algo que hay que comprender. O los varones están ligándose más a actividades lúdicas o emocionales y menos a las tareas, comillas, fastidiosas del cuidado. También hay que entender eso. Si queremos involucrar a los varones, no podemos definirlos como inactivos, tenemos que establecer puentes con esa actividad que ellos hacen, aunque sea una actividad que consideremos desde el punto de vista de la justicia social insuficiente, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad cultural de las intervenciones es fundamental. Entonces pueden haber diferencias de intensidades de carga en los cuidados o demandas de cuidado diferenciales que yo le presento al otro, pero eso es distinto, hacer distinciones en intensidad y en demanda, que hacer distinciones sustancialistas en términos de sujeto. Yo creo que ese es un punto fundamental para generar sostenibilidad cultural de los procesos de transformación en materias de cuidado. Y por último, como último desafío, la planificación de género nos enseñó a distinguir entre la planificación de género, los planes de género, y los planes y políticas con perspectiva de género, justamente para dar cuenta que la perspectiva de género tiene que estar incorporada en el conjunto de la planificación. Yo creo que para el cuidado esto también es válido. Hay políticas de cuidado que pueden incorporar el componente comunitario y deben haber políticas con perspectiva de cuidado, porque
una serie de aspectos relativos a los cuidados escapan a las políticas de los cuidados en su sentido estricto específico. En Chile, por ejemplo, las parentalidades se ven tremendamente afectadas por ciudades desreguladas que hacen que tengan que viajar una cantidad de horas enormes para poder acceder a los colegios, a los trabajos, a los hogares, etc. O en condiciones de seguridad muy deplorables que hace que los niños no puedan moverse solos, irse solos al colegio, por lo tanto los padres lo tienen que ir a dejar, o desregulación del mercado de trabajo que hace que las jornadas de trabajo sean enormes, por lo tanto los padres y las madres no tienen espacios de cuidado, ¿no? Dentro, como algunos de los ejemplos, las demandas educativas, los colegios que tienen políticas educativas de involucramiento de los padres absolutamente descontextualizados. Estoy en el tiempo. Entonces creo que no debemos pensar solo en la relación de las organizaciones comunitarias con las políticas de cuidado, sino como distintas organizaciones comunitarias y movimientos sociales que tienen que ver con el cuidado en sentido amplio, mucho más amplio, en una perspectiva general de cuidado de las políticas, pueden incorporarse. Muy bien. Antes de continuar, se nos ha incorporado nuestra secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, la compañera Teresa Marelle. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, como ya dijeron también en otros paneles, ser la última, suscribo a los desafíos y no, quisiera decir brevemente, algunos que tienen que ver particularmente con el caso argentino, si bien hay desafíos generales que obviamente y lamentablemente compartimos, ¿verdad? En principio, un desafío concreto tiene que ver con el reconocimiento de la larga trayectoria y diversidad de experiencias de las organizaciones comunitarias, particularmente en Argentina, pensando en su carácter federal, ¿no? Es decir, cómo poder sacarle el jugo, cómo poder ver la riqueza de todas las experiencias a lo largo de todas estas décadas para poder pensar en incorporarlas en un sistema nacional integral de cuidados. Por otro lado, creo que me gustaría hacer hincapié más que en desafíos, incluso en un paso anterior que es interrogantes. Yo creo que hay algunos debates que no están dados del todo para poder pensar en cómo incorporarlos en una política de implementación de un sistema nacional integral de cuidados. Esos interrogantes tienen que ver con cómo los cuidados comunitarios en tanto ámbito y en tanto trabajo escapan a la dicotomía público-privada sencillamente, ¿no? Y también a la dicotomía Estado-mercado, porque incluso en muchas organizaciones comunitarias y trabajadoras comunitarias que no se sienten trabajadoras públicas o estatales y que tampoco se sienten que están dentro de un espacio que pueda ser mercantilizado, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay un gran interrogante y cómo se derivan otros interrogantes en ese sentido, es decir, a las trabajadoras, cómo se las incluye, cómo se reconocen sus trayectorias a idoneidad, y si es posible pensar una nueva forma de pensar la relación con el Estado y con las políticas públicas, pero particularmente cuáles deberían ser las formas de empleabilidad, entre comillas, o bien registro formal para regularizar estos trabajos y garantizar sus derechos en tanto trabajo. Es decir, estas referentes de centros comunitarios decían, bueno, la verdad es que el sueño que tenemos es el día de mañana tener una jubilación digna y tener obra social, ¿no? Esta idea de tener seguridad social y pensar en el futuro es un gran interrogante que al día de hoy, repito, en términos de la ley, del proyecto de ley que está presentado para debatir, no está todavía incorporado, digamos, de qué manera eso podría llegar a pensarse y a efectivizarse. Porque también pienso en este gran desafío que tiene que ver no solamente, que obviamente comparto con la redistribución de los cuidados, sino que allá lo que estamos viendo es esta posibilidad de pensar en la redistribución económica, digamos, en tanto posibilidad de generación de ingresos y posibilidad de
pensar en una redistribución de los trabajos y sobre todo de las remuneraciones en tanto trabajo. Y eso cómo implica y cómo impacta en la economía, ¿no? Y por último, también algo que se mencionaba ayer es las amenazas de alguna manera de la posibilidad de, ante un año electoral en Argentina, ante una posibilidad de algún gobierno ya desde la nueva derecha, si se quiere, cómo quedaría pensada esta agenda del cuidado, visto que incluso hay sectores que plantean hasta la eliminación del propio Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, digo, ¿no? Entonces, es un desafío para el campo popular, para el campo social, para pensar en las militancias en relación a cómo la agenda del cuidado y del cuidado comunitario en particular tiene que ver con ampliación de derechos. Digo, podemos seguir debatiendo en cómo, pero tiene que ver con la ampliación de derechos. Y creo que eso nos interpela en términos políticos en este año tan complejo para Argentina. Bueno, muchas gracias. Cedemos la palabra, tenemos hasta las 20, nada más. Pero bueno, vale la pena. Reflexión, comentario, pregunta puntual. A la 1, a la 1:30, a las 2 y a las 3. Ahí Tamara y después el profesor detrás. Sí. Tamara Proenza, de la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana, Centro Miembro Claxon. No, he visto que en las presentaciones de ustedes de alguna manera se enfatiza el rol que puede jugar la academia, la educación superior en sentido general, en la coordinación, ¿no?, de las iniciativas comunitarias con el Estado. Entonces, bueno, Rosa habló de una iniciativa como tal ya de desarrollo local, impulsada por una institución de conocimiento. Me gustaría saber si en Chile, en Uruguay o en Argentina hay alguna iniciativa también de este tipo. Por tanto, la educación superior puede jugar un rol muy importante en la gestión del conocimiento que estamos hablando, que no solo es conocimiento codificado, conocimiento científico, sino también que parte del conocimiento tácito que está incorporado en las personas que por lo general son las que entonces asumen el rol de cuidadores, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que ustedes compartieran alguna experiencia, alguna iniciativa de este tipo. Gracias, Tamara. Vamos a tomar 2 o 3 así para que poder hacer como, a lo mejor quizás se repitan. Usted, el profesor. Bueno, yo voy a hacer dos observaciones. Primero, que me emocionó escuchar a la doctora Mariela porque me hizo recordar cosas que a veces se nos olvidan de nuestro pasado, de lo glorioso que ha sido. Lo segundo tiene que ver con lo que la compañera de Chile estaba señalando. Si miramos este auditorio, la mayoría son mujeres. Entonces yo creo que efectivamente lo que decía la compañera de Argentina, esto hay que asociarlo a los procesos de descolonización y despatriarcalización de la sociedad latinoamericana, de la colonialidad del poder que todavía vive y pervivirá en el orden del capital en América Latina. Eso tiene que ser, no puede ser únicamente una lucha de mujeres, tiene que ser una lucha de todos. Mi experiencia personal con respecto a los cuidados es bien complicada, la sabe. Yo comparto la vida con otra profesora de la universidad. Los dos somos cuidadores en 2 espacios. Y realmente yo agradezco que nuestro país esté teniendo una mirada sobre esto porque... Y comparto la idea también que la carga superior que la tiene ella con respecto a mí, pero también la redefinición de los roles en la familia cubana con respecto a este problema. No es un problema que ya se pueda ver como una cuestión sexista o machista. Porque en mi casa, con mi suegra, también mi hijo que tiene 17 años, y pongo el ejemplo, que es un adolescente que no está preparado para eso, tiene que enfrentar la situación. Entonces, por lo tanto, es un desafío tremendo. Nosotros, que somos 2 profesores universitarios, no tenemos en este momento posibilidad de acceder a sistemas de cuidado. Y entonces yo creo que si la sociedad cubana está pensando en eso, bienvenido sea, porque realmente es un problema que está en el centro de la sostenibilidad de muchos procesos, incluido el nuestro, en el que vivimos nosotros
los que trabajamos en la educación superior, donde no es menor el problema del envejecimiento. Y yo pertenezco a una generación que ya va de la generación de los 60, de aquella explosión demográfica que vamos a ser adultos mayores, en mi caso, dentro de 4 años. Y entonces yo quiero que mi país esencialmente le dedique una mirada a este problema, pero quisiera que no fuera únicamente desde las mujeres, sino que sea una mirada de la sociedad, de los hombres también, porque es un problema que nos transversaliza a todos. Y bueno, agradezco a todas las experiencias. He pasado una tarde maravillosa aquí escuchándolas a todos ustedes. Lloré ahí, me dieron una pastilla, no sé si se dieron cuenta. Pero resulta ser que es difícil no emocionarse con estas cuestiones y no pensar en el enorme desafío que tengo. Le decía a la muchacha de por la mañana, Paula, que en el campo cubano, yo que soy campesino, porque todavía no he podido dejar de ser campesino, yo tengo mi mamá que recibió recientemente un infarto cerebral, mi hermana acabada de jubilarse, la está cuidando, y entonces son cuestiones que ustedes dicen, bueno, señores, tenemos la misma problemática que América Latina, y quisiera, bueno, todos los que tienen sensibilidad para entender esta situación, les deseo todos mis éxitos en su esfuerzo de ciencia, porque realmente lo necesitamos mucho y ya. Era todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas, quisiera saber qué acciones se están realizando para potenciar iniciativas cooperativas de cuidado, sobre todo porque este modo de gestión mucho más coherente con nuestro modelo de sociedad. Y tengo muchos puntos en común con el compañero que me antecedió, sobre todo porque muchos de estos servicios están mercantilizados, principalmente en el sector privado, y a unos costos que es muy difícil acceder a la media de la población. Entonces, creo que la alternativa cooperativa sería una buena solución, y si pueden darnos luces con relación a esto. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación de ustedes. Yo hablo a nombre, mi nombre es Joania Mateus Reina, pertenezco al grupo GADIF Cuba, que es el grupo de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y su familia, el cual, por suerte, hoy mismo recibimos la noticia que va a poder ser la asociación. A partir del mes que viene se va a dar ya la autorización a través del MINJUS. Yo vengo a hablar en nombre de todos los familiares de personas con discapacidad intelectual, que realmente necesitamos mucho del apoyo de todo tipo de iniciativas, ya que sobre todo casi todos estos muchachos, cuando pasan los 18 años, en el caso de lo que es el autismo, en el caso de los muchachos con discapacidad intelectual como tal, que no tienen autismo, pero tienen esa discapacidad moderada o leve, que no clasifican para un centro psicopedagógico, es muy fuerte el impacto que tienen las familias, sobre todo muchas madres profesionales que están en sus casas. En estos momentos han tenido que renunciar a su vida laboral, a sentirse productivas, a sentirse plenas, a la vez de muchachos que van en involución de su trastorno, a la vez que van perdiendo esa sociabilización. Y entonces, bueno, a nombre de todas las familias que conformamos GADIF Cuba, le pedimos de todo corazón que nos tengan presente en cada una de las políticas que vayan a ir trazando. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora podemos pasar a tratar de reaccionar a algunas de las reflexiones, de las preguntas, de los comentarios. Entonces, ¿quién se anima? Un minutico. Rápido. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a responder rápido porque el tiempo nos apremia, pero cualquier cosa podemos seguir conversando. Sobre la pregunta si en Uruguay existen iniciativas de cuidados, tal cual el caso Acompáñame de Cuba, que tuve el gusto de conocer hace un tiempo, molestamos bastante a Rosa por este tema. Bueno, en particular yo no conozco experiencias donde la academia sea la que está llevando adelante la experiencia. Sí existen bastante apoyo a
algunas experiencias en lo que nosotros llamamos extensión. Y después la academia sí ha tenido un papel muy importante a nivel de visibilizar esos cuidados comunitarios y de ponerlos sobre la mesa y de hablar de ellos, que es algo que me parece que es sumamente importante. Y después mencionaba hoy al principio a través de la red Pro Cuidados, que integra la academia, que si bien no brinda cuidados, pero sí ha sido como la impulsora fundamental del sistema de cuidados y de, bueno, hoy de contralor de las políticas. Entonces ha tenido como un papel muy importante en ese sentido. Bueno, obviamente hemos estado hablando durante todos estos días de la importancia de transversar los cuidados y de que sea de todos, ¿no? Redistribuir para que mujeres, varones, bueno, y también corresponsabilidad social en el tema de los cuidados, en eso coincidimos. Sobre el tema del acceso, ahí también hay un nudo importante porque a veces se instalan políticas o servicios, pero después la población no tiene posibilidades de acceder, o porque queda muy lejos y no tengo tiempo, o no tengo recursos para ir, o porque no tengo ómnibus o medio de transporte que me lleve. Entonces, bueno, ahí siempre hay como un nudo importante y una tensión de decir, bueno, si ponemos un servicio, un espacio, que después también podamos garantizar que la gente lo pueda utilizar y apropiarse de ese entorno. Y después, bueno, agradecer el comentario recién y poner sobre la mesa a las personas en situación de discapacidad, que son también grandes invisibles en general en estas discusiones. Pasa en Uruguay, ahí también es muy importante, me parece, insisto, en tener políticas pensadas para las personas en situación de discapacidad, pero también para las familias, bueno, las mujeres que están sosteniendo ese cuidado cotidiano. Nosotros en talleres que hacemos, una de las cuestiones que siempre nos mencionan, sobre todo en el medio rural, donde es más difícil acceder a los servicios y quedás prácticamente atado a las posibilidades de la familia y de las mujeres, esa necesidad de tener espacios de cuidado para las personas que cuidan, ¿no? De sostener, a veces es el acompañamiento, de escuchar, de tener un espacio donde puedan, ¿no? Expresar lo que están pasando, compartir con otras personas, y me parece que en eso, bueno, ya que estamos tirando ideas, posibilidades para lo que pueda hacer, está bueno contemplar no solo a las personas que cuidan, obviamente, fundamental, pero también a quienes están cotidianamente cuidando a las personas. Paso rápido. Bueno, transformar los cuidados es realmente un cambio cultural y yo quiero rápidamente insistir en la necesidad de la formación y la educación para y en los cuidados. Destacar una experiencia del servicio Acompáñame, que es un servicio, hemos comenzado este año, un servicio itinerante, una escuela itinerante y un servicio de pilotaje itinerante, donde llevamos la escuela de cuidado a la casa de la cuidadora y del cuidador. Y justamente la casa se convierte en un escenario de transformación de los cuidados y del autocuidado. Este primer ciclo del servicio se dedicó al autocuidado, porque siempre esa figura queda un poco sumergida. Y por último, el caso cubano muestra una experiencia interesante que hay que darle seguimiento, hay que monitorearla. Y son los liderazgos emergentes desde las personas en situación de discapacidad o de diversidad funcional, asumiendo proyectos locales e iniciativas de cuidados dirigidas a personas, a sus similares, a sus compañeras y compañeros en el ámbito de cuidar. Así que me parece que eso es una experiencia que llamó a la academia y a los hacedores de política y a todas las instituciones a observar y a monitorear que hay un liderazgo emergente de personas en situación de discapacidad que han asumido el liderazgo de proyectos dirigidos a esta área. Por eso me gustó mucho cuando ella hablaba de la dependencia, porque este cambio cultural implica pasar del paradigma de la dependencia al paradigma de la interdependencia en materias de cuidado. No tengo nada que decir, ya se los dije todo, lo que tenía pensado. Nada más que me gusta mucho este intercambio. Yo me voy a referir solo a la pregunta por la academia porque pienso que las otras tenían más que ver con Cuba.
Yo no conozco iniciativas promovidas por la academia en términos de establecer relaciones con organizaciones comunitarias en torno al cuidado. Puede que la haya, yo no la conozco. Hay una brecha ahí muy fuerte en Chile entre la academia y el acontecer social en general que no se ha podido superar. Hay más relación con las políticas públicas, cada gobierno cita a comisiones y dentro de eso expertos una verdadera comisionitis que muchas veces no termina en nada, o sea, pasa otra comisión y otra comisión, pero sí, ahí algún lugar tienen los académicos. Bueno, brevemente quisiera hacer referencia al pedido de experiencias desde la academia y las experiencias también desde las cooperativas, por si sirve visibilizar desde el espacio en el que yo me encuentro en la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires. Hemos desarrollado un proyecto de investigación apoyado por la universidad para reflexionar, hacer trabajo de campo y reflexionar sobre los saberes y prácticas feministas en articulación entre el Estado y la sociedad, y particularmente trabajamos con el caso de las promotoras territoriales de género que son pertenecientes a la red Retejer del Ministerio Público Fiscal. Ha sido una experiencia muy rica, creo yo, para seguir también reforzando y ampliando esta mirada amplia justamente del concepto de cuidado, porque me parece que permite visibilizar que entre todas las actividades de trabajo comunitario, también una de ellas tiene que ver con los abordajes en perspectiva de género, en promoción de los derechos de las mujeres y diversidades, y en el acompañamiento ante situaciones por violencia de género, ¿no? Creo que hemos tenido una muy buena experiencia. La red funciona en diversos puntos, incluso del país, y particularmente en provincia de Buenos Aires y en villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde ese sentido, bueno, creo que la universidad la academia tiene mucha posibilidad de seguir apoyando este tipo de iniciativas para seguir reflexionando y visibilizando el cuidado en un sentido amplio, ¿no? Para seguir pensando en políticas de cuidado. Y por otro lado, particularmente pertenezco a una cooperativa de mujeres que se llama Las Decididas y que, bueno, entre muchas de las compañeras que están en esa cooperativa, muchas son acompañantes en situaciones de violencia, muchas son incluso trabajadoras que se han formado como cuidadoras domiciliarias. Cuidadoras domiciliarias también fue, bueno, de hecho, la investigación también que desarrolló Valentina en la sección anterior tiene que ver también con una iniciativa de la Dirección de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que es nueva. En realidad, el de cuidados domiciliarios incluso tiene más larga data desde ese ministerio, antes de que se creara la Dirección de Cuidados. Pero digo, muchas compañeras se han formado para poder realizar ese trabajo, y hay iniciativas en relación a cómo conformar las cooperativas y poder generar, porque creo que lo que tiene de interesante el concepto de cooperativa es poder mirar simultáneamente la posibilidad de organización y de trabajo al mismo tiempo para poder generar nuevas formas, no solamente en términos de las políticas de cuidado, sino también en términos de autonomía económica de las mujeres en los territorios. Bueno, yo creo que un ejemplo fehaciente de esa articulación de la academia con estos procesos es la red de cuidados. Esto es un ejemplo de eso. Aquí algo que es bueno, hay que destacarlo, y yo como cubana lo tengo que sentir, esa articulación de la academia y la presencia de decisores y decisoras de política en el país, y han estado presentes en este espacio, no se han movido del espacio, han estado todo el tiempo en el espacio, han estado acompañándonos en este espacio y en espacios anteriores. El poder haber llegado
a un evento de esta naturaleza, por lo menos para el contexto cubano, es un proceso de acumulación, es un proceso donde hemos estado trabajando de manera conjunta, articulada. Hubiese sido imposible llegar a un evento de esta naturaleza si no hubiese existido un trabajo precedente y un esfuerzo grande, porque en esa red que la coordina Magela Romero de nuestra Universidad de La Habana, pero esa red la conforman personas de diversas universidades de este país, de la Universidad de La Habana, de organizaciones de la sociedad civil cubana, de distintas instituciones de investigación y centros de investigación científicos, en articulación, muy articulados con nuestros ministerios y las organizaciones cubanas. Entonces yo creo que en esa caminada que hemos estado juntas y juntos, hemos podido aproximarnos. Agradecerle al panel, que la verdad me ha tocado conducir un panel un poco difícil, tuvimos trabajo previo para ponernos de acuerdo cómo armábamos los bloques de preguntas, cómo lo íbamos a hacer, de qué manera. Agradecerle mucho, porque aprendí muchísimo. Agradecer, que no lo había dicho al inicio, a Claxo la posibilidad de estar aquí en el panel. Y entonces ahora nos vamos a tomar 5 minuticos de receso, regresamos rapidito para el cierre y hacernos una foto de nuestro evento. ¿Ya? Muchas gracias.